Esto es un poco el motivo por el cual Santo Tomás emplea esta terminología. Diríamos, la argumentación de fondo parte de Romanos 13:1, en el cual San Pablo explica que las cosas de Dios, las cosas que hace Dios son ordenadas. Esto lo entiende conforme a la enseñanza del Pseudo Dionisio, este autor del que Santo Tomás, digamos, toma tantas cosas. Entiende que ese orden que hay en las cosas que hace Dios tiene también como consecuencia que unas criaturas son conducidas a Dios por medio de otras. Fijaos que en el fondo la elección de los apóstoles, la institución de la Iglesia está un poco en esa línea. Muy hermoso. Las cosas que Dios hace son ordenadas. Dios actúa de manera ordenada. Y dentro de esa ordenación divina, Dios ha querido, porque le ha parecido bien, ordenar unas criaturas a otras. ¿Sí? Que unas criaturas sirvan a otras. Todas son ordenadas en última instancia por Dios y se ordenan a Dios, pero ha querido que unas criaturas sirvan a otras. Y esto, aunque el profesor Eduardo Vadillo lo centra la atención en el plano de la redención, esto ya está presente en el plano de la creación. En el plano de la creación, unas criaturas sirven a otras. Y esto se ve muy hermoso en la reproducción de los vegetales, de los animales. Unos individuos sirven a otros individuos. ¿Sí? En la reproducción de las plantas, la planta reproduciéndose no obtiene ningún beneficio, sino el beneficio de un nuevo individuo. Y se beneficia no quien se reproduce, sino el resultado de la reproducción y la especie en su conjunto. Esas mediaciones, Dios quiere las mediaciones, no solo en el plano sobrenatural. Esto se ve desde el plano natural, el plano de la creación. Y esto es muy interesante, especialmente reflexionarlo, pensarlo para nuestros hermanos protestantes. A los protestantes les atasca mucho este tema de las mediaciones. Y ponen todo el hincapié en que hay un solo mediador que es Cristo. Pero es que si miras la obra de Dios es una obra ordenada en la que Dios ha querido ordenar, porque Él ha querido, de manera que unas criaturas sirvan a otras, que las criaturas colaboren con la obra creadora y redentora, ¿sí?, de Dios. En el orden de la creación, quiere que unos vegetales colaboren en su obra creadora. En el caso de la reproducción humana hablamos de hecho de procreación, ¿no? Dando ese matiz de cooperación con la creación. Estamos haciéndolo. Y es una maravilla. Y ese mismo designio divino en el orden de la creación lo encontramos en el orden de la gracia. Súper interesante. Y es en ese contexto en el que entran los carismas. Los carismas son gracias que se nos dan para el servicio de otros. Es en este contexto de las mediaciones. Por eso me voy a poner en grande porque me voy a detener un momento aquí. Por eso tiene mucho sentido que Dios derrame carismas y estas gracias de renovación carismática en el ámbito protestante. ¿Por qué? Porque es parte del camino hacia la unidad. Para acercar a los hermanos protestantes hacia la fe completa católica, los carismas, todo ese ámbito de la acción y del Espíritu Santo, pero en concreto los carismas, son una gran ayuda para entender las mediaciones, ¿sí? Para entender cómo las mediaciones son queridas por Dios. Y eso, digamos, va llevando de una teología protestante a una teología católica. Paulatinamente, muy lento. En algún vídeo lo pongo luego si queréis por ahí para si alguien quiere verlo. Ya lo comentábamos, lento, muy lento. Esa era una canción, ¿no? Bueno, pero hay un caminito muy hermoso que va eso, desde los carismas hacia el conjunto de la teología católica,
y entender las mediaciones. Mediaciones de las que creo que todavía va a hablar un poquito más para que se entienda hacia qué acerca la reflexión acerca de los carismas. Acerca a... El Señor pues ha establecido lo que sería la jerarquía de la Iglesia, los sacramentos, la explicación de la fe, todo ese tipo de cosas. Entonces, la finalidad... Si crecemos en la comprensión de los carismas y no nos cerramos obcecadamente en el error, nos abrimos hacia la mediación de la jerarquía, el magisterio, los sacramentos, porque van de la mano. O sea, todo eso tiene un fondo intelectual común. de la gracia es que el hombre sea llevado a Dios. Y en esto unas personas van a intervenir para ayudar a otras.